Buenos Aires vamos a ir a la Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque es un lugar mucho más emblemático para lo que es la lucha por los derechos humanos. Entonces eso va a ser un poco en todas las ciudades del mundo. Y bueno, tratamos de convocar a la embajada británica principalmente, porque es son quienes lo tienen prisionero desde hace casi 5 años, sin proceso, sin condena, en una celda de 3x2 y viendo la luz del día 1 hora por día. Tratado como en condiciones de tortura que fueron diagnosticadas. El otro día en el foro de libertad de prensa vino Pau, el psicólogo psiquiatra que le diagnosticó a Julian las condiciones de tortura psicológica. Nos explicó en qué condiciones él estaba hace ya 2 años. Imaginen ahora cómo estará este hombre. Pero bueno, la lucha, nosotros sabemos que habla con Aitor Martínez, que es uno de sus abogados, y Aitor le cuenta todo lo que hacemos. Cuanto más nos movilicemos por él va a saber más de toda nuestra lucha por él y por, como decía Jorge, nuestro derecho a ser informados, a saber lo que hacen los estados con nuestro dinero a nuestras espaldas. Entonces esto es un poco la invitación, todo lo que puedan hacer. Nosotros tenemos un grupo que es Libertad de Prensa Cataluña, aquí también están ustedes, está también el grupo de Jorge, los grupos de Jorge, porque Jorge tiene así por todos lados, tiene gente, y bueno, entre todos vamos a converger en ese famoso día de... Pero antes, ustedes pueden organizar lo que quieran, las actividades que quieran. Pueden organizar la proyección de alguna película sobre Julian. Para eso estamos, nosotros los podemos ayudar a organizar lo que ustedes piensen que puede ser bueno para difundir esta causa. Así que bueno, yo no sé, alguien si quiere decir algo más. Carlos vino de Francia, es peruano y forma parte de nuestra red. Y Nicolás, que vino de Madrid, pero también vive en Bélgica. Así que estos compañeros se vienen de lejos para compartir con nosotros esta lucha también, y hacemos red y acá mostramos que somos red. Así que si quieres decir algo, Carlos. Sí, bueno, algo muy más breve. cerquita de Sí, bueno, quiero decir algo muy breve porque, bueno, no me gusta mucho cuando se habla mucho. Entonces quería decirles que les agradezco a ustedes su presencia. Quería decirles que hay una coincidencia increíble, que el día de Julian Assange, que es hoy, 7 de diciembre, luego de 13 años de persecución, por coincidencia también el 7 de diciembre de hace un año se dio un golpe de Estado en el Perú. Y bueno, al mismo tiempo que nosotros manifestamos por Julian Assange, también manifestamos por lo que está ocurriendo en el Perú, ¿no? Por toda la gente que está muriendo, por lo que está pasando. Entonces, mis últimas palabras ahora son simplemente que cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad moral de hablar a cada uno de nuestros amigos, nuestros familiares, de las personas con las cuales tenemos contacto, etc. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, o sea, difundir lo máximo que se pueda, porque les cuento una pequeña anécdota. Viniendo de Francia aquí, luego de bajar del avión, tomé contacto como con 5 personas diferentes, por razones que uno, digamos, cuando pasa por el aeropuerto y todo, y de esas 5 personas de un nivel cultural medio, ninguna de ellas sabía quién era Julian Assange, y eso a mí me pareció terrible. Bueno, yo les expliqué un poco, pero eso muestra que nos queda una gran tarea por hacer, hablar de Julian Assange y de su situación a todos los que nos rodean, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Sí, bueno, pues eso, como ya han dicho varios compañeros, hoy 7 de diciembre es el día de Julian Assange, también el aniversario del apresamiento de Pedro Castillo. Y en cuanto a Julian Assange, lleva ya pues, 13 años en prisión. O sea, en principio supuso una lucha por la libertad de expresión y por el derecho de información, y estar informado de todas esas cosas que nos afectan, y él con Wikileaks puso en evidencia hasta qué punto se ocultan cosas muy relevantes y muy trascendentales, ¿no? En particular, cómo se vulneran los derechos humanos, ¿no?
y fundamentales, ¿no? No solo la libertad de expresión, no solo el derecho a la información, y ahora, desde hace ya 13 años su encarcelamiento es una vulneración flagrante del conjunto de los derechos humanos, ¿no? Se presume de que vivimos en sociedades que se respetan derechos humanos y él es un caso evidente en que eso no es así, ¿no? Mantener una cárcel de máxima seguridad, en un aislamiento atroz, cuando él no ha hecho nada, no ha hecho daño, sino que ha denunciado precisamente a los que han hecho mucho daño, y se le trata como, en fin, de la peor manera, ¿no? Es una injusticia más que evidente, y los que creemos y pensamos que los derechos humanos no solo es teoría, sino que debe hacerse realidad, debemos tener a Julian Assange como todo un símbolo de la lucha por ello, y que lo llevó a la práctica hasta bueno, esperemos que no hasta sus últimas consecuencias, pero realmente su situación es bastante preocupante. Pero somos muchos por todo el mundo que estamos dispuestos a divulgar su causa, su lucha, asumimos sus principios porque son los nuestros.